terremoto en la zona norte de nuestro país y las fuertes réplicas que se han sentido nuevamente han revivido los temores de la población. A simple vista podemos decir que las zonas afectadas resistieron bastante bien, sin embargo, siempre tras estos hechos hay preguntas que surgen y que hoy por supuesto queremos responder. Para eso nos acompaña en nuestro estudio el ingeniero estructural Leopoldo Bresky, también profesor de la Universidad Católica y socio de BMB Ingeniería Estructural. Bienvenido. Buenas tardes, Catalina. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder expresar o explicar un poco nuestra visión. Bueno, para partir con esta información, por supuesto también para darle tranquilidad a la gente, que se lo tome más bien con calma, porque sí hemos visto en todos los medios a través de diversas entrevistas que usted ha dado y que otros especialistas han dado, es que nuestro país está bien preparado. ¿Cuál es la lección, por lo tanto, que se puede sacar de este último terremoto con respecto a ingeniería, que es su expertise con respecto a la construcción en nuestro país? ¿Es un balance positivo, como lo han mencionado los medios? Yo creo que en términos generales es bastante positivo. Sin embargo, han habido problemas que yo creo que obedecen un poco también a los déficits que puede eventualmente haber tenido nuestra normativa antes del terremoto del 2010. Efectivamente, yo creo que en términos generales la respuesta de nuestro edificio y de generar la construcción fue bastante positiva, salvo, como le digo, este déficit que tiene que ver con con déficit que tenía esta normativa. ¿Cuáles serían esos déficits para que la gente El 2010 nos dimos cuenta básicamente de que había, por ejemplo, no era suficiente la clasificación de suelos que había. Hoy día uno se da cuenta, perdón por la interrupción, se da cuenta debido a la magnitud del terremoto, o sea, hay que esperar finalmente que sucedan hechos trágicos, lamentables para darse cuenta de eso, o los estudios que ustedes realizan, las normativas que se eligen, me imagino, entre los expertos, se realizan de repente previniendo una situación de riesgo como la que vimos hace 4 años atrás. Exacto, nosotros nos basamos un poco en las normativas internacionales, vamos desarrollando nuestra normativa y desde luego hay una evolución. Como les decía, el último terremoto generó una muestra de que en realidad la parte, especialmente clasificación de suelo, era un poquito débil. Eso se ajustó hoy día. Hoy día hay obligación, por ejemplo, hacer estudios de suelo bastante más profundos, no solamente en términos de profundidad del estudio, sino que, por ejemplo, hay que hacer sondajes que son de más de 30 metros para poder determinar si el suelo tiene alguna componente que pueda ser complicada. Yo creo que sin estar y conocer en detalle lo que pasó en el norte, en las viviendas que están afectadas, me da la impresión de que hay un problema de ese tipo en esas viviendas. Como le decía, la normativa antes del 2010 no exigía, especialmente para el caso de viviendas masivas como son las viviendas sociales, no exigía que se hicieran sondajes, ni otro estudio que es muy específico, que es un estudio geofísico, que determinar en forma precisa las velocidades de ondas de corte y con las cuales se desplaza el terremoto en un determinado suelo. Y con respecto a las construcciones en sí mismas, nosotros podríamos decir que destacan por sobre otras construcciones en países vecinos quizás, o en cualquier país a nivel mundial. ¿Cuáles serían las grandes diferencias de las construcciones en nuestro país con respecto a otros países? Sí, nosotros en Chile hemos hecho algo que yo creo que es bastante positivo, y es que el uso del hormigón armado se ha masificado mucho. Nosotros, dentro de la ingeniería estructural, lo que buscamos es que los materiales sean, voy a ocupar un término técnico, lo más dúctiles posible. La ductilidad, que significa que tenga capacidad de formaciones, que no se quiebre sin ninguna capacidad de formación. Un ejemplo, un material no dúctil es un vidrio. O sea, el vidrio o está completo o se pulverizó, ¿cierto? Ese es el concepto más o menos de la ductilidad. Nosotros buscamos que eso no sea en un material constructivo. Ahora, como les decía, el hormigón se ha masificado. Hoy día, incluso hemos hecho casas aquí en Santiago y en otros puntos del país, en que las casas de este tipo, que son masivas, se hacen en hormigón armado. La albañilería tiene ese pequeño problema, que es un poquito frágil, es un poquito más frágil que el hormigón armado. En caso de los edificios, nosotros tenemos una particularidad respecto al resto, yo diría, de América y también del mundo, respecto a la forma en que se hacen los edificios. Los edificios chilenos, y de hecho se llama edificios chilenos, yo lo he comentado en alguna otra
prensa, el edificio chileno es un edificio en que todas sus divisiones, o gran parte de sus divisiones internas, son hormigón armado, son estructurales. Es un edificio que tiene muchas líneas de defensa. Con respecto a esa línea de defensa, sí, yo lo había escuchado también, y se lo he escuchado a otros especialistas también hablar con este término, las líneas de defensa. ¿A qué se refiere? Y si le puede explicar al público que nos está viendo con esta frase, ¿qué son las líneas de defensa? Porque para nosotros sentirnos defendidos eventualmente de un terremoto. Línea de defensa significa que nosotros podemos estudiar muchos mecanismos de falla para que antes de que el edificio colapse. En un edificio... Partiendo de la base también desde tomar, por ejemplo, los materiales con que se va a construir hasta la construcción misma, ¿eso exacto, es la línea de defensa? Exacto. Partiendo por los materiales, partiendo por el análisis también estructural y partiendo por la estructuración de un edificio. Como les decía, un edificio típico chileno es un edificio en que todas sus divisiones son hormigón armado. Por lo tanto, hay muchos elementos que están comprometidos en resistir un terremoto. Un terremoto es una fuerza externa que se le aplica a la estructura, de tal modo que la quiere botar. El terremoto quiere botar las estructuras tienen que resistir. Si uno hace una estructura que tenga, que se afirme, por así decirlo, de un punto, basta con que falle ese punto para que se desplome. Una estructura que tiene muchas líneas de defensa significa que tiene muchos apoyos. Y hoy en Chile se está haciendo... Exacto. Ese es el edificio típico chileno, justamente un edificio con mucho muro. Al tener mucho muro y ser económicamente viable, es un edificio que la capacidad de defensa ante un terremoto es potente, lo que no significa que no tenga daños. Exactamente. Con respecto a la norma, evidentemente tras el terremoto del 2010, hace 4 años atrás, usted lo mencionaba, hubo un cambio, hubo un nuevo análisis, nuevas reuniones para determinar una mejoría, un nuevo cambio. Lo voy a asociar también con una pregunta que nos llegó a través de nuestro Facebook. Por supuesto, le invitamos, como siempre, a todos nuestros público a que nos escriba, que comente en esta entrevista. Manuel Ignacio Herrera dice: después de las modificaciones realizadas a la norma sísmica, decretos 60 y 61, y lo que usted ha podido ver en Iquique, si tuvo la oportunidad, dice él, ¿cree necesaria una nueva modificación a la norma? Miren, nosotros de hecho estamos en un reestudio de la norma. Ese decreto 60 y 61 fueron decretos que se hicieron inmediatamente o posterior al terremoto, estamos hablando de un año, para justamente ajustar en forma urgente esta primera medida, sobre todo habiendo visto algunos problemas en el terremoto pasado. Hoy día está en estudio la normativa nueva, en el que participamos una serie de ingenieros, y hay con este nuevo temblor que hubo en Iquique, afortunadamente hubo muchos edificios que se monitorearon, se pusieron instrumentos en edificios, y eso desde luego nos va a entregar información para poder seguir trabajando en la normativa nueva. Las normas, especialmente la norma antisísmica, es una norma que está en evolución, una norma que nunca va a dejar de estar en evolución, especialmente en Chile. En alguna parte comentaba que en países más desarrollados, como Estados Unidos por ejemplo, hacen ensayos que son, hacen un edificio en un laboratorio, que es un edificio ideal, y lo ensayan. En Chile nosotros, no quiero que aparezca como alarmista ni mucho, pero en Chile afortunadamente somos uno de los países más sísmicos del mundo. La magnitud de nuestro terremoto abarca mucha área del país. Esto hace que sometamos nuestros edificios a un esfuerzo real durante que por lo menos una vez en su vida ese edificio va a estar sometido a un esfuerzo importante sísmico. Y con respecto a lo que estábamos... Eso asociado con el tema del monitoreo sísmico, que yo creo que es fundamental de que tomemos conciencia de que eso a un costo muy razonable, hoy día es posible que casi todas nuestras construcciones puedan tener monitores que nos permitan saber cuál va a ser la reacción de ese edificio respecto al terremoto, y eso nos nutre a nosotros como especialistas para poder
mejorar aún más la normativa vigente. Y con respecto a esta normativa vigente, a la cantidad de edificios que se están construyendo, una gran cantidad, podemos verlo en Santiago por lo menos, me imagino que en otras zonas del país también la construcción avanza. ¿Qué pasa con los edificios que se construyeron antes, con las casas que se construyeron antes? ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted podría dar para la gente que habita en construcciones más antiguas? Yo creo que en general hay que estar tranquilo, punto uno. Punto dos, un edificio es, entre comillas, un mecanismo, es como un auto. Un auto uno tiene que llevar la mantención cada cierto tiempo. El edificio en Chile debe mantenerse. Yo creo que ahí hay un problema un poco cultural y que yo creo que nosotros los ingenieros estructurales no hemos tampoco expresado que es importante y fundamental, yo diría en la costa, hacer una mantención de los edificios. ¿Y cómo sería esa mantención? Por ejemplo, haciendo una revisión exhaustiva después de un terremoto, desde luego, haciendo revisiones periódicas del estado en que están las armaduras. Eso no es muy difícil hacerlo, pintándolo, haciendo un edificio no puede quedar eternamente con la pintura inicial, porque efectivamente la pintura protege, efectivamente, por ejemplo, la oxidación. Por eso que le decía, en la costa es muy importante. En general, todos los elementos que se hace, de los cuales se hace ingeniería, los aviones, los automóviles, los buques son llevados habitualmente a un astillero y los revisan. En cambio, los edificios la gente cree que es una cosa para toda la vida. Para toda la vida. Y es para toda la vida en la medida que uno lo mantenga. Un edificio hay que hacerle mantención cada 5 años, cada 10 años, hacerle mantención, que significa hacer una revisión exhaustiva de cómo se encuentra su estructura, pintarlo. Las pinturas protegen las armaduras, que son los elementos que justamente están hechos para resistir. Bueno, un llamado entonces a las comunidades a que se preocupen, por supuesto, de la revisión de sus viviendas. Lo hablábamos también antes de salir al aire, dentro de toda esta información que sale a través de internet, de distintos medios, y yo buscando encontré una publicación que afirmaba que la Cámara Chilena de la Construcción señaló que el más del 90% de los cerca de 15.000 edificios de más de 5 pisos que se han levantado en Chile puede resistir un sismo de una magnitud cercana a los 9 grados Richter. ¿Verdadero o falso? A ver, yo quisiera aclarar un poco ese punto, porque es habitual que se hable de un edificio y que nos pregunten hasta cuánto resiste mi edificio, hasta cuánto diseñamos este edificio, cuántos grados. Yo quiero ser muy claro, nosotros no diseñamos para magnitudes, no diseñamos un edificio para resistir grados, diseñamos sí un edificio para resistir aceleraciones. Y voy a ser muy explicativo de lo que es la aceleración. La aceleración es un cambio de velocidad, Lo que genera fuerzas en un edificio, lo que genera las fuerzas que quieren que el edificio se caiga, son fuerzas de inercia que se llaman. Son fuerzas que producen las aceleraciones. No es lo mismo tomar un auto, haciendo una analogía, tomar un auto que parta de 0 a 100 km por hora en un minuto, a que ese mismo auto recorra de 0 a 100 km por hora en 5 segundos. Las fuerzas de aceleraciones internas que va a recibir el conductor, el auto mismo, son totalmente distintas. Entonces, yo puedo tener un tremendo camión que va a gastar mucha energía, pero ir de 0 a 100 km por hora en 3 minutos, y las fuerzas internas sobre ese camión van a ser bastante menores que las aceleraciones que puede tener un auto de carrera que va de 0 a 100 km por hora en 5 segundos. Lo mismo el temblor. El temblor es un movimiento, pero es un movimiento que va de 0 a la velocidad que alcance, ¿ya? Eso se llama aceleración. Y es la intensidad de esa aceleración la que nos interesa a nosotros los ingenieros. Nosotros en este último terremoto en Iquique hay instrumentos, y ya se está entregando la información de estos instrumentos a las aceleraciones a las cuales llegó este temblor. La magnitud es importante, pero mucho más importante para el diseño son las aceleraciones. Entonces, hablar de que un edificio va a resistir hasta 9 grados no tiene mucho sentido. Una información más bien incorrecta. Yo diría que sí. Yo diría que me gustaría que se aclarara, porque la verdad es que siempre está esa consulta habitual a los ingenieros estructurales hasta cuánto resiste un edificio. Un edificio, como le digo, si es que viene un terremoto de gran magnitud, y genera aceleraciones bajas, puede haber un terremoto de muy pequeña magnitud
pero que genera unas tremendas aceleraciones que va a hacer que el edificio se desplome, por ejemplificarlo. Bueno, tener en cuenta, por supuesto, como todas las semanas nosotros los invitamos a que envíen sus preguntas. Esta vez llegaron bastantes, así que vamos a tratar de leer las que más podamos. Mire, Manuel Ignacio Herrera pregunta, ¿cree usted que el colapso de las viviendas habitacionales es debido a un mal diseño o a modificaciones y o ampliaciones artesanales realizadas por los beneficiados? Yo creo que, a ver, la verdad que desconozco en detalle, yo creo que hay que hacer un estudio bastante minucioso para ver quizás efectivamente... en Alto Hospicio que señalaban el gobierno que mucha gente había ampliado sus casas sin tener en cuenta las medidas, por ejemplo, que usted señala hoy en día. Efectivamente, o sea, no es sano que la gente intervenga a la estructura es lo que resiste. Si uno la empieza a intervenir, efectivamente la estructura, no solamente en ese tipo de vivienda, en general, puede producir problemas. Efectivamente tiene que haber un estudio para poder intervenir una estructura, como todo. Perdón. Dice Manuel, le repito, ¿cree usted que el colapso de las viviendas habitacionales es debido a un mal diseño o modificaciones? Yo, como le digo, yo creo que eso requiere un estudio. Depende del caso. Claro, depende del caso, habría que ver, puede que haya mucha intervención, puede que haya un mal diseño, puede que sea un tema de suelo, como le digo, hay que hacer un estudio un poquito más minucioso para llegar a alguna conclusión. Por cada zona. Por cada zona, y con respecto a esto también, uno entiende, por ejemplo, que Chile es una zona particular, ubicado geográficamente en un lugar donde evidentemente pueden haber más sismos que en otro país. Con respecto a eso, Chile también ocupa un territorio largo. ¿Hay cambios, por ejemplo, en lo que usted mencionaba a través de la norma, cómo construir en el sur, cómo construir al centro y cómo construir al norte? No, la normativa chilena efectivamente tiene cambios dependiendo de la zona. Ahora, en Chile, como es una franja que está paralela a la falla, la zona costera se divide así, Chile en términos de ingeniería estructural, se divide en la zona costera, la zona intermedia y la zona cordillerana. O sea, no de norte a sur. No de norte a sur, exactamente. La zona costera es la zona que tiene un impacto más fuerte para el efecto del diseño estructural respecto a la zona central. O sea, un edificio en Iquique está sometido, o lo tenemos que diseñar, a aceleraciones bastante más fuertes que un edificio en Santiago, porque está en la costa, porque está cerca a la falla. Esa es un poquito la división que hay respecto a eso. Hay también algunos estudios de microzonas sísmicas, que son sismos que son bastante menos magnitud, pero muy destructivos, especialmente en la zona. Perfecto. Por ejemplo, ejemplificando un poco en Italia, un terremoto en una región que se llama L'Aquila, en una ciudad que está cerca de Roma, se sintió en L'Aquila, que es esa ciudad, y en Roma no se sintió. Se cayó en L'Aquila, pero un terremoto que estaba a 3 kilómetros de profundidad. Es una falla muy dura, puede ser, y de poca magnitud, pero reaccionan evidentemente distinto de acuerdo a las construcciones, como lo mencionábamos. Aurora Estrada pregunta, nuestra vivienda, dice ella, es con segundo piso. ¿El pilar o cadena que soporta el segundo piso tiene una fractura o trizadura al centro? ¿Es peligroso? La aseguradora responde, dice ella. Hay preguntas bastante específicas en esta pasada, digamos. La gente está bien interesada en su opinión y ver qué es lo que puede hacer con sus hogares. Habla de un pilar que tiene una fractura en el medio. Claro, un pilar o cadena que soporta el segundo piso. Y ese pilar tiene una fractura, dice ella. Una trizadura en el centro. Yo me imagino un pilar que afirma el segundo piso y que está medio trizado. A ver, si una vivienda típica de albañilería, son cadenas y pilares que confinan una albañilería. Si es un pilar de ese tipo, que está confinando, o sea que hay albañilería entre medio, el ladrillo entre medio está enmarcando esto, yo diría que no es preocupante. Si es un pilar que está aislado, que soporta una parte del segundo piso y tiene fisuras, yo la haría ver por un especialista. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Francisca Latorre dice, ¿qué se esconde tras trizaduras horizontales en la parte superior de paredes, las cuales se han provocado por el tiempo y no por un sismo, dice ella? ¿Estas trizaduras generan inestabilidad de la casa frente a un sismo? La trizadura horizontal o la falla horizontal, en general, yo creo que obedece un poco a que se despegó, por decirlo así, la cadena superior, si es una vivienda de albañilería, con respecto al ladrillo. Yo creo que es una falla que en el caso de una vivienda de ladrillo
no es tan preocupante. Más preocupante es una falla en diagonal en un muro de ladrillo o de hormigón armado. Ahora, en edificios es importante que se revisen, el usuario debe quizás hacer un chequeo de la estructura en algunas zonas que pueden haber esta falla horizontal que tiene que ver un poco con la junta de hormigonado. El hormigón en un edificio de hormigón armado es un continuo. No se puede construir de forma continua porque la normativa municipal, hay que parar en la noche. Eso que yo quiero también hacer un poco entender, digamos, eso va en contra de la construcción de hormigón armado. Hoy día hay mucha normativa municipal que efectivamente molesta, la construcción molesta a los vecinos, pero el hecho de que suceda eso significa que tienen que parar. Al parar queda una junta, un hormigón que se hormigonó el día anterior y después hay que continuar al día siguiente. Esa junta es un potencial peligro si es que no se trata bien. Entonces, efectivamente, cuando se produce eso, se puede llenar de mugre y no queda pegado, no queda continuo. Ahí puede ser un poco más problemático, diría yo. Bueno, la recomendación a la gente, por supuesto, a través de estas preguntas es siempre a revisar, a estar mejorando, por supuesto, también las viviendas como tú lo mencionabas. Yo quería llevarte a otro punto, ya que se nos está acabando el tiempo, y es este tema que tú mencionabas de los suelos. Uno acá siempre enfocamos la entrevista también a la construcción como tal, pero lo que tú mencionabas era sobre todo este nuevo elemento, esta nueva manera de medir, digámoslo, que son los suelos. Sí. Y mucha gente también, a mí me han preguntado acá en el diario, ¿qué pasa cuando uno construye en suelos arenosos? También en Iquique también vimos que varias viviendas fueron van a tener que ser demolidas, sobre todo por este sector donde se construyó un suelo arenoso. ¿Cómo es nuestro suelo en Chile y dónde jamás se debería construir? Y lo último también, ¿esos suelos son arreglables, por así decirlo? Sí, nosotros hay técnicas para cada suelo. En Iquique hay zonas donde están los edificios. Yo creo que casi todos los edificios en Iquique deben estar fundados en roca. La roca es lo mejor. O sea, puede haber arena superficial, pero la ingeniería generalmente, los ingenieros vamos a buscar la roca, así que está relativamente superficial. Hoy día con mayor razón que necesitamos este sondaje para ver qué es lo que pasa hacia abajo. Ahora, yo diría que hay suelos que son potencialmente más complicados que otros. Desde luego, hay que pensar que el sismo es una onda. El sismo genera una onda a través del suelo justamente, y hay ondas que se aceleran mucho en determinados suelos, especialmente suelos blandos, suelos arcillosos, son complejos. Ahora, lo que no significa que no se pueda hacer nada ahí. Hay sistemas de fundaciones que consienten poder fundar justamente en suelos de ese tipo, por ejemplo, losas fundaciones. Lo que pasa es que es caro, cada vez más caro. O sea, un suelo bueno permite hacer fundaciones que son bastante más baratas que un suelo más malo. Incluso hay suelos que son arenas, mantos de arena muy grandes, y se hacen edificios, torres inmensas como en otros países. Ahí se hincan pilotes, por ejemplo, que son como meter unos tubos gigantes, varios metros de profundidad, para generar una superficie de apoyo importante, y luego viene el edificio. Yo diría que el suelo es tema, hay que tener cuidado, hay que preocuparse a lo mejor al elegir una vivienda de ese punto. Yo creo que es importante saber porque tenerlo en cuenta. Porque claro, es una onda, el suelo justamente es una de las mediciones que se está pidiendo, es las mediciones del desplazamiento de ese tipo de onda, y desde luego si un suelo bajo un edificio falla, si el suelo se parte, por decirlo así, el edificio no lo va a firmar. Se va a partir junto con el suelo. Bueno, Leopoldo, se nos acaba el tiempo. La última pregunta como recomendación en términos de seguridad. Uno lo escucha siempre en repetidas ocasiones, pero no está de más señalarlo. ¿Dónde hay que trasladarse dentro del hogar cuando sucede un sismo de la magnitud que pudimos constatar hace unas semanas, hace algunos días? ¿Dónde hay que ponerse para estar protegido? Ahora, eso en realidad... Mi recomendación es, si estamos en una casa de adobe, tratar de ponerse central, lejos de donde pueda eventualmente colapsar un muro. Si estamos en un edificio de hormigón armado, yo diría que mantener la calma. Alejarse probablemente de los sectores donde puedan caer elementos
que nosotros le llamamos elementos secundarios, pero son tan mortales como cualquier cosa, o sea, incluso un macetero. Elementos decorativos. Decorativos, elementos secundarios, lámparas, cosas de ese tipo. Yo diría mantener la calma y controlarse con eso, digamos. Yo creo que un edificio no debiera tener daños importantes. El mecanismo de falla de un edificio tipo chileno es bastante, yo diría, noble en ese sentido. O sea, es un edificio que, aún en el peor de los casos que colapse, es un edificio que queda entero. Acuérdense del colapso de las Torres Gemelas, que fue un colapso de un edificio del otro tipo, que no se hace aquí en Chile. Es un colapso completo, o sea, queda como una torta mil hojas el edificio. Distinto es el edificio chileno que, aún en el peor de los casos, queda entero. Entonces, yo creo que hay que tener confianza, yo creo que la gente tiene que tener tranquilidad, porque en Chile se construye bien, se hacen las cosas, yo creo, relativamente bien. La construcción es la industria de la construcción es bastante responsable en eso. Entonces, yo diría que no perder la calma. En Iquique probablemente van a haber más temblores, yo creo que hay que mantener la tranquilidad en todas estas torres del centro. Se portó bien ya en este terremoto, si viene otro más de la misma magnitud, como les digo, aunque tenga más magnitud, si las aceleraciones son del mismo tipo, va a ser lo mismo. Bueno, Leopoldo, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estas explicaciones. Esperamos, por supuesto, que la gente haya podido tomar nota y por lo mismo también mantener la calma, como lo dijo nuestro invitado Leopoldo Bresky, ingeniero estructural, profesor de la Universidad Católica. También estuvo con nosotros explicándonos las consecuencias y lo que se puede hacer frente a estas situaciones. Yo los invito, por supuesto, a revisar esta entrevista a través de nuestro sitio web y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias por la sintonía. Chao. Gracias.